Después de meses de silencio, el expresidente Juan Manuel Santos se destapó y habló de la actual situación del país, del actual gobierno y del clima de polarización que sacude a Colombia. Polarización de la que responsabilizó al actual presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario puso los puntos sobre las IES en materia política, advirtió que no tiene nexos con el gobierno de Gustavo Petro, que no hay petrosantismo y que los ministros y funcionarios que hoy están con el gobierno y que fueron alfiles suyos están por cuenta propia. El expresidente también habló duro contra el actual gobierno, al que señaló de actitudes que rayan en la autocracia, como la de arremeter contra la registraduría y el sistema electoral. Este es el primera parte del extenso diálogo de Juan Manuel Santos con nuestro director Juan Roberto Vargas. Señor expresidente Juan Manuel Santos, de verdad es un gusto volver a dialogar con usted. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merecen las actitudes del presidente, de quien sus detractores dicen, mire, ojo porque este presidente quiere traspasar las líneas de la autonomía de las ramas del poder público? Lo que ha pasado con las Cortes, lo que ha pasado con la registraduría, poniendo en tela de juicio el aparato electoral, el sistema electoral, de cara a una elección que la campaña empieza ya. ¿Esas actitudes a usted qué le dicen? Yo espero que nuestras instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que ese tipo de ataques, ese tipo de situaciones vayan a realmente afectar la institucionalidad del país. Sí hace daño porque si se taladra y se taladra y se taladra, algo queda de esa insistencia. Por ejemplo, esto de la registraduría me parece investigar la registraduría. Afortunadamente todos los exprocuradores salieron a decir eso no tiene ningún sentido. Las elecciones en Colombia fueron siempre respetadas. Aquí no hay nadie que esté diciendo que aquí hubo fraudes. Esa legitimidad es parte de los activos de la democracia colombiana. Pues el presidente la avaló cuando él ganó. Pues el presidente ganó, él fue elegido alcalde, no sé senador, veces, alcalde, entonces, representante de la Cámara. Entonces uno no entiende por qué ahora comienza, a menos de que esté queriendo controlar el poder electoral para alguna cosa, alguna marrulla, pero afortunadamente, como digo, las instituciones aquí son suficientemente fuertes para no permitirlo. Pero me preocupa eso que dice, ¿alguna marrulla? ¿Usted cree que hay una marrulla detrás? Digo yo que si comienza, mire, las autocracias tienen unas fórmulas, casi que unas recetas preestablecidas. Llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a socavar las instituciones, a debilitar el poder judicial, a debilitar el poder legislativo, a debilitar la prensa, a apropiarse del sistema electoral, y entonces así se quedan. ¿Y eso está haciendo el presidente Petro? No estoy acusando al presidente Petro, pero algunas de las actitudes pueden interpretarse en esa dirección. Pero repito nuevamente, no va a poder. Si esa es su intención, no va a poder. En medio de todo esto, aquí hay dos extremos, y los ha habido hace mucho rato. Y tiene dos representantes que son el expresidente Álvaro Uribe y el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Uribe o Petro? Pues en mi caso, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque se fueron a los extremos, se radicalizaron. Y hace poco salió un artículo en El País de España, los trinos que se cruzan con odio personal, con unos ataques personales. ¿Y eso qué es lo que hace? Ellos tienen muchos seguidores. Eso fomenta el odio en la gente, fomenta la polarización, le da leña al fuego de la polarización, y la polarización lo que hace es volver las democracias inoperantes. Entonces yo añoraría que dejaran de pelear en esa forma y se sentaran a tener unos acuerdos básicos. Pero se han sentado, mire que sí, recién ganó se el sientan presidente Petro. porque es que son muy parecidos. Eso los también dos, le iba a preguntar, usted me dice qué los diferencia, ahora, ¿en qué se asemejan? Necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos. Entonces, si no los tienen, se los inventan. Pero ambos son peleadores, a ambos les gusta pelear. Entonces, se sienten más cómodos peleando el uno contra el otro que sentándose
hacer acuerdos. Sí. Y yo sé que hacer acuerdos muchas veces es difícil, pero eso es lo que las democracias necesitan. Usted que es periodista de antaño, digamos, lo tiene en las venas y le encantan los titulares. Si yo digo en un titular, el expresidente Juan Manuel Santos dice que el expresidente Uribe y el presidente Petro son los grandes responsables de la polarización que vive Colombia, ¿es acertado? Que la están alimentando, sí. En países como Argentina, lo que está pasando en muchos otros, lo que pasó en Salvador, bueno, lo que pasó en Estados Unidos, es que están ganando los famosos outsiders. Colombia, bueno, casi gana un señor como Rodolfo Hernández. ¿Se puede imponer eso en esta campaña que viene? Estamos sufriendo el efecto de gobernantes que no aprendieron a gobernar, que llegaron a aprender a gobernar. El propio Duque no tenía mayor experiencia y mire lo que le entregó a Petro. Y esta izquierda llegó y realmente está desaprendiendo a gobernar, entonces han cometido muchísimos errores. Yo espero que en las próximas elecciones la experiencia de quien llegue a gobernar sea un factor que influya mucho en quién va a votar por él. Pero hoy la política se hace tan distinta, presidente. Es decir, hoy la política es quién insulta al otro para ganar más likes, quién dice la cosa más descabellada. Algún columnista dijo esta semana, recordó al eterno Goyeneche, que las nuevas generaciones no lo conocen. Algunos de los que están rondando como precandidatos me recuerdan a Goyeneche. Muchas veces uno en la política tiene que ir en contra de la corriente, tomar decisiones impopulares. Lo que no puede uno hacer es unirse al coro destructivo. Y eso es lo que, infortunadamente, con las redes sociales, entonces, entre más grita uno, más insulta, pues más aplausos tiene. Eso hay que resistirse a eso, ir en contra de eso. Muchas veces es difícil, pero a la larga es lo que sale adelante y lo que conviene. A mí me dijeron, no se meta en el proceso de paz, le va a costar su capital político. Me costó el capital político y me tocó nadar contra la corriente, pero perseverando y teniendo un norte fijo y un norte claro. Así es que debe hacerse la política, liderazgo ético y de largo plazo, pensando en el largo plazo. Eso es lo que le falta a Colombia y al mundo, pensar en largo plazo. Y en este momento en que estamos viviendo esos problemas, seguir tomando decisiones en función de las próximas elecciones nos va a llevar a todos, Colombia y el mundo, al caos. ¿Cuáles van a ser los problemas más delicados que va a tener que afrontar Colombia o con los que va a quedar cuando termine el gobierno de Petro? Pues seguridad, porque evidente, ¿no? Infortunadamente no vemos cómo eso se está mejorando. Me preocupa muchísimo el tema de la salud. De aquí a año y medio, ¿en qué va a estar la salud? Ya estamos viendo que mucha gente está diciendo no me dan los medicamentos, no me atienden, y si eso se vuelve una bola de nieve, pues aquí va a haber un descontento enorme. Y súmele el bolsillo, presidente. El otro es... No, y la parte económica, pues muy complicada. ahí nosotros no podemos seguir, digamos, financiando programas sociales sin tener fuentes de financiación y sin tener algo que es muy importante, no importa si uno es de derecha o de izquierda, que es responsabilidad fiscal. Presidente, ahí viene un tema de muchos, pero hay uno que ha sonado mucho en estos días y que tiene con los pelos de punta a economistas, a expertos, y es este proyecto que es el de la reforma al Sistema General de Participación, que es la idea del ministro Cristo, que ya hablamos de política, de darles más recursos, mucho más recursos en el tiempo sostenido a las regiones. ¿Qué va a implicar eso? La idea de volver al espíritu de la Constitución del 91 para descentralizar más el país es una buena idea, pero las buenas ideas mal ejecutadas pueden ser muy costosas. Y no nos digamos mentiras, si no hacen primero la ley que va a determinar cuáles responsabilidades asumen las regiones con esa plata que les va a llegar y cuáles responsabilidades
dejan de tener el gobierno central, si eso lo dejan para después, tengan la seguridad por razones políticas de que eso va a ser un desastre y eso va a ser una bomba nuclear para nuestra estabilidad fiscal, porque cuando aprueben las reformas a las transferencias, el aumento, sujeto a una reforma de las competencias, cuando se discute la reforma de las competencias, comienzan las regiones, los alcaldes, los gobernadores, que tienen una gran influencia en el Parlamento, decir, no, a mí no me ponga eso. No me ponga eso, claro. no me ponga eso, pero ya está. Pero ya tiene la plata. Reforma. Entonces, la ley que salga de ahí va a ser una ley muy endeble y el desequilibrio fiscal que eso genera es fatal para el país. A usted lo han encasillado en este gobierno y lo han encasillado incluso, me ha llamado la atención un término que dicen, mire, en Colombia hay petrosantismo. ¿Aquí hay petrosantismo? Eso es como cuando me dicen que yo era de las FARC, que yo era el comandante Santiago, petrosantismo. Yo no apoyé a Petro, no voté por él. Lo que le he dicho a Petro es, por favor, implemente el proceso de paz, que en eso va a tener todo mi apoyo. Y hasta ahí. Pero eso del petrosantismo es porque tal vez hay exministros míos que están trabajando con él. Y usted lo menciona ahora, está el hombre clave de la política, trabajó en su gobierno, fue clave, Juan Fernando Cristo. Sí, que está haciendo una labor buena. ¿Sí? La verdad que está haciendo ¿Le parece? Está haciendo una buena labor porque en eso está tratando de volver a resucitar la implementación del proceso de paz y ha venido avanzando y ojalá avance como él quiere avanzar y ojalá tenga el respaldo de los demás ministros y del presidente. Pero él no es cuota mía. Es que se lo pregunto porque usted, mire las casualidades de la vida, usted se reúne con el presidente Petro y a los pocos días nombra a Cristo ministro del Interior. Sí, pero entonces de ahí salió la suspicacia de que del petrosantismo. Nunca mencioné a Cristo ni el presidente me mencionó. Yo fui a decirle, ojo con Venezuela. Está Prada, embajador. Roy, casi nada, que dicen que se va a lanzar. Roy Barreras. Guillermo Rivera, el canciller Murillo. Entonces, ¿dónde deja el resto de mi gobierno? Germán Vargas, pues no es precisamente petrista, ¿no? El general Naranjo. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, María Ángela Holguín. La mayoría de los ministros están o en la oposición o de presidente de los gremios. Que algunos estén con Petro es porque tienen capacidades y Petro los reclutó, pero ninguno de ellos es cuota mía. Yo no soy petrista, no seré petrista, apoyaré al presidente cualquiera que sea en las cosas buenas y criticaré las cosas malas, y así lo dije desde el principio.